Hola amigos, los saluda el profe David, en esta ocasión compartiendo con ustedes Banco de Preguntas, su prueba de conocimientos pedagógicos, concursos de nombramiento y contratación docente 2018. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y acceder a todo el material que pongo a vuestra disposición. Damos inicio con el caso 1. En el segundo grado de secundaria de la institución educativa Precursores de la Independencia, un grupo de estudiantes entre los que destacan Federico, Fernando y Gustavo, fomentaron entre sus compañeros del aula que nadie hable o se relacione con Carlos, por desavenencias surgidas entre ellos. ¿Qué tipo de bullying se manifiesta en el ejemplo? Bloqueo social, hostigamiento, manipulación o exclusión social. Bloqueo social. ¿Por qué? Porque Federico, Fernando y Gustavo fomentan que nadie hable o se relacione con Carlos. Ese es un tipo de bloqueo social. Caso 2. Es una manifestación del bullying que agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas, quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. Será la intimidación, la exclusión social, coacción u hostigamiento. Coacción. ¿Por qué? Porque se pretende que la víctima realice acciones contra su voluntad. Esta es una característica de la coacción. La alumna Ana del cuarto grado de secundaria ha generado una atmósfera negativa sobre Fabiola, de la que siempre está contando mentiras o falsos rumores sobre su vida. ¿A qué tipo de bullying pertenece el ejemplo? Física, verbal, psicológica, social. Psicológica. ¿Por qué? Porque se está afectando el aspecto psicológico de Fabiola, generando una atmósfera negativa sobre ella. Caso 4. José Antonio, alumno del sexto grado de primaria, en el recreo del colegio observa que un compañero de clases resbaló y cayó en el patio. Al ver esta situación, corrió a levantar a su compañero y preguntarle si había sufrido algún daño. ¿Qué situación se presenta en el ejemplo? Asertividad, empatía, resiliencia, identidad. Empatía. ¿Por qué? Porque José Antonio se pone en el caso de su compañero y lo socorre, lo ayuda, ¿no? Y le pregunta si ha sufrido algún daño. Ese es un caso de empatía, ponerse en la situación del otro. Caso 5. El docente Raúl Vicente, del área de matemática, observa a sus estudiantes en el desarrollo de su sesión de aprendizaje y determina que la alumna Victoria ha cambiado su actitud en las últimas 3 semanas. Por esa situación sostienen un diálogo en la hora del recreo. Victoria le manifiesta que está atravesando una situación muy difícil en casa por el estado de salud de mamá y que ella está reemplazando en algunos quehaceres a su mamá, lo que no le permite estar concentrada en las actividades educativas. El docente le aconseja que es parte de la vida de las personas y que con
su esfuerzo podrá superar esta situación. A partir de ese momento, Victoria cambió su actitud. Realizaba las tareas del hogar, cumplía con las tareas del colegio y volvió a participar de las sesiones de aprendizaje en el aula como antes lo hacía. ¿Qué situación socioemocional demuestra Victoria? Relaciones interpersonales, asertividad, empatía o resiliencia. Bien, resiliencia. ¿Por qué? Porque está poniendo de su parte para superar esta situación, cambiando de actitud, realizando las tareas del hogar y cumpliendo las tareas del colegio. Está haciendo un cambio de actitud, que es típico de la resiliencia. Caso 6. Para el psicólogo humanista Carl Rogers, el autoconcepto incluye el término del yo ideal, que se refiere a la condición, la imagen de ti mismo o cómo te ves, la autoestima, cómo te gustaría ser o la toma de decisiones. ¿Cómo te gustaría ser? ¿Por qué? Porque incluye el término del yo ideal, el futuro, cómo te gustaría ser. Entonces, la alternativa C es la más adecuada. Caso 7. En el aula del tercer grado de primaria, a menudo nos encontramos con alumnos que desconfían de sus posibilidades, que no se arriesgan a asumir retos o incluso que encaran tareas sencillas o convencionales, ya que se consideran incapaces de tener éxito en tareas más novedosas o creativas. Por este motivo, su rendimiento es bajo. ¿Qué situación socioemocional está produciéndose en este caso? Alta autoestima, baja autoestima, alta asertividad o baja asertividad. Bien, baja autoestima. ¿Por qué? Porque no arriesgan a asumir retos, desconfían de sus posibilidades, solo hacen tareas sencillas y se consideran incapaces de realizar tareas más novedosas o creativas, típico de la baja autoestima. Caso 8. Cuando un estudiante es capaz de tomar la iniciativa, tiene la capacidad de relacionarse con personas del sexo opuesto y también solucionar conflictos interpersonales con facilidad. ¿Qué dimensión de la autoestima está desarrollando? Física, social, afectiva, ética. Social, ¿por qué? Porque se relaciona con otras personas y soluciona conflictos interpersonales. Eso es un aspecto de la autoestima en lo social. Caso 9. Es una manifestación de la autoestima que depende de la forma en que el alumno interioriza los valores y las normas y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las ha transgredido o ha sido sancionado. ¿A qué dimensión pertenece el ejemplo? Ética, académica, afectiva o física. Ética, ¿por qué? Porque interioriza valores y normas. Caso 10. En el siguiente ejemplo, la comunicación de Pepito con sus compañeros es clara y directa. Sus elementos verbales coinciden con los no verbales, por lo que su comunicación es congruente. ¿Qué situación socioemocional se está produciendo? Alta autoestima, baja autoestima, alta empatía o baja empatía. Alta autoestima. ¿Por qué?
porque la comunicación del alumno es clara y directa. A su vez es congruente. Esto se da en personas con alta autoestima. Un docente plantea a su colega la siguiente idea. Hay que enseñar a los alumnos la importancia de poder decir no en determinados contextos, o cuando crean que realmente deben negarse ante una acción u opinión. Por ejemplo, saber decir no es algo vital en la vida de cualquier persona, y por supuesto en la vida de tus alumnos, porque tiene una gran función reparadora y hace aumentar su seguridad. ¿Qué está promoviendo el docente? La identidad, la responsabilidad, la asertividad o la resiliencia. Bien, la asertividad. Estos aspectos del caso se relacionan con la asertividad. Caso 12. La profesora Carmen pretende lograr que sus estudiantes actúen y enfrenten con seguridad las decisiones y acciones que tienen que tomar y ejecutar. Quiere que sean previsores, diligentes, tengan iniciativa, planifiquen lo que ejecutarán para asegurar la eficacia. Para ello, la profesora Carmen deberá utilizar técnicas y estrategias que desarrollar la empatía, las relaciones interpersonales, la asertividad, la proactividad. La proactividad. ¿Por qué? Porque se busca que los estudiantes sean previsores, diligentes, tengan iniciativa, que planifiquen, y esto nos conduce a la proactividad. Caso 13. Los docentes conversan sobre la asertividad que deben poseer los estudiantes. Uno de ellos está equivocado en sus apreciaciones y el otro mantiene firme la idea de asertividad. ¿En cuál de las siguientes propuestas se manifiesta la situación asertiva? Pedro es un alumno que se recuperó rápido del problema emocional que atravesaba. María es una alumna que entendía a Cristina en sus emociones. Carlos es un estudiante que presenta una mayor capacidad para ser feliz porque defiende sus ideas de tal manera que siempre sale reforzada en su autoestima. Y de Enrique, Joel, Saori y Erika conversan sobre las relaciones de amistad, románticas y sexuales que el adolescente vive en esta época. La alternativa C. Carlos es un estudiante que presenta una mayor capacidad para ser feliz, porque defiende sus ideas de tal manera que siempre sale reforzada en su autoestima. Estas características nos hacen referencia a la asertividad. Caso 13. En el aula de quinto grado de secundaria, el docente Ricardo del área de arte está desarrollando tareas de movimientos corporales a través de una danza costumbrista. De 28 estudiantes que conforman el aula, 5 de ellos no pueden armonizar los pasos de la danza. ¿Qué inteligencia no la tienen desarrollada los 5 estudiantes? ¿Espacial, sinestésica, musical o lógico-matemática? Sinestésica. ¿Por qué? Porque no pueden armonizar en los pasos de la danza. Esto hace referencia a lo kinestésico. Caso 15. Los estudiantes de la institución educativa 30221, José Gálvez, están preparando la celebración del Día de la Madre. Un jurado de docentes va a seleccionar para dicho evento los mejores números artísticos. Después de su evaluación fueron seleccionados estudiantes que van a recitar poesías y declamaciones.
representaciones teatrales y en menor proporción bailes típicos de la región. ¿Qué inteligencia se manifiesta en los estudiantes que van a recitar y declamar? ¿Teatral, lingüística, intrapersonal o kinestésica? Lingüística. Obviamente, pues van a recitar y declamar poesías. Es lingüística. Caso 16. De los 8 tipos de inteligencias planteadas por Howard Gardner, 2 se refieren a nuestra capacidad de comprender las emociones humanas: la interpersonal y la intrapersonal, la lingüística y la kinestésica, la naturalista y la lógico-matemática, o la espacial y la musical. Bien, la interpersonal y la intrapersonal. Esto, de acuerdo a la capacidad que tenemos de comprender las emociones humanas. Lo interpersonal y lo intrapersonal se relaciona con las relaciones humanas. Caso 17. El alumno Henry Ramos del 4º grado de secundaria aprende mejor trabajando con dibujos y colores, visualizando. Se puede afirmar que posee la inteligencia corporal kinestésica, visual espacial, naturalista o auditiva musical. Visual espacial. ¿Por qué? Porque trabaja con dibujos y colores visualizando. Caso 18. Según la teoría de las inteligencias múltiples, la siguiente definición permite a cada persona reconocer sus propias fortalezas y debilidades. Corresponde a inteligencia interpersonal, inteligencia extrapersonal, inteligencia intrapersonal o inteligencia socioemocional. Inteligencia intrapersonal, pues permite conocer nuestras fortalezas y debilidades, nuestro mundo interno. Caso 19. El estudiante Camilo Serpa ha desarrollado un gran nivel de habilidad para intuir estados de ánimo, motivaciones e intenciones de los demás, y por eso actúa en su vida cotidiana en base a ese conocimiento. Se puede afirmar que Camilo tiene predominio de la inteligencia lingüística, interpersonal, intrapersonal o kinestésica. Interpersonal. ¿Por qué? Pues tiene habilidad para intuir los estados de ánimo y las intenciones de los demás. Entonces puede reconocer lo que otros piensan, cuál es su estado de ánimo, cuáles son las motivaciones de las demás personas. Esto conlleva a lo interpersonal. Caso 20. Patricia es una estudiante del 5º grado de primaria, que se lleva bien con sus compañeros y su profesora. Ella es muy comunicativa y se da cuenta rápidamente de las intenciones, sentimientos y estados de ánimo de los demás al hablar con ellos, por lo que han elegido como representante del aula. ¿Qué inteligencia múltiple, según Gardner, ha desarrollado Lucía? Interpersonal, intrapersonal, lingüística, social comunitaria. Interpersonal. ¿Por qué? Porque puede darse cuenta rápidamente de las intenciones, los sentimientos y los estados de ánimo de los demás. Puede entender mejor a las personas. Una capacidad interpersonal.
Continuamos con el caso 21. El enunciado, el maestro observa a Paolo que está reflexionando acerca de los motivos que lo hacen sentirse inseguro. ¿A qué tipo de inteligencia múltiple corresponde? ¿Intrapersonal, interpersonal, filosófica o reflexiva? Bien, interpersonal. Algunos dirán, ¿por qué no es reflexiva? Porque no es un tipo de inteligencia múltiple. En este caso, se relaciona más a lo interpersonal. Caso 22. Según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, ¿en cuál de las siguientes habilidades se esperaría que destaque un estudiante con predominio de inteligencia intrapersonal? Expresar asertivamente sus opiniones, mostrar un profundo conocimiento de sus virtudes y limitaciones, o mostrar desarrollada competencia en los usos pragmáticos del lenguaje. A ver, analicemos. La alternativa B es la más pertinente, mostrar un profundo conocimiento de sus virtudes y limitaciones. Caso 23. Si en el aula de clases tenemos estudiantes que son capaces de aceptar sus errores y de perdonar a quienes los involucraron en sus errores, pero no con esto dejando de aprender de lo que han hecho, ¿qué situación se presenta en el caso mencionado? Inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia lingüístico-verbal o inteligencia absoluta. Muy bien, la alternativa B, inteligencia interpersonal, porque los estudiantes son capaces de aceptar sus errores y de perdonar a quienes los involucraron en los suyos. Esa es una inteligencia interpersonal. Caso 24. En las alternativas planteadas, una de ellas corresponde a una habilidad de la inteligencia emocional relacionada a la autorregulación. Controla y redirige impulsos y estados de ánimo. Pasión para trabajar por razones que van más allá del dinero y el estatus. Pericia en el manejo y construcción de redes de relaciones. O reconoce y entiende las propias emociones. Bien, la alternativa A, controla y redirige impulsos y estados de ánimo. Eso está relacionado con la habilidad de la inteligencia emocional que tiene que ver con la autorregulación de las emociones. Caso 25. Piaget, para ayudar a explicar por qué los niños responden de manera estable a los estímulos y para dar razón de muchos de los fenómenos asociados con la memoria, usa la expresión adaptación social, operación mental, desarrollo mental o esquema mental. Operación mental. ¿Por qué? Porque los niños responden de manera estable sobre fenómenos asociados con la memoria. Sobre fenómenos asociados con la memoria. Entonces está más relacionado con una operación mental. Caso 26. Según Piaget, la etapa preoperacional, donde el niño tiene la capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes, corresponde a 0 a 2 años, 7 a 11 años, 2 a 7 años, u 11 a 15 años. A ver,
¿En qué rango de estas edades se encuentra la etapa preoperacional? Exacto, en la edad de 2 a 7 años, la etapa preoperacional. Caso 27. En la propuesta de Piaget son características de la etapa de las operaciones concretas en el desarrollo cognitivo. Aprende los esquemas de la conducta propositiva y de la permanencia de los objetos. Empieza a emplear palabras, números, gestos e imágenes. Aparecen operaciones mentales como la clasificación, seriación y conservación. O puede reflexionar de sus propios procesos de pensamiento. Bien, la alternativa C. Aparecen operaciones mentales como la clasificación, seriación y conservación, que son operaciones concretas. Clasificar, seriar. Caso 28. El pensamiento lógico matemático, según Piaget, comprende la clasificación, que el niño y niña pasa por varias etapas. ¿Cuál será el orden correcto en la propuesta de Piaget? Seriación, acomodación, equilibrio y sistematización. Esquema, estructura, organización y recreación. Adaptación, individualización, socialización y modelación. O alineamiento, objetos colectivos, objetos complejos, colección no figural. Bien, la alternativa de alineamiento, objetos colectivos, objetos complejos y colección no figural es la que corresponde al orden en la propuesta de Piaget respecto a la clasificación. El pensamiento lógico matemático referido a la clasificación se da en las etapas mencionadas en la alternativa D. Caso 29. Los principios de aprendizaje de esta teoría permiten conocer la estructura cognitiva del educando, orientando la labor educativa a no desarrollar en mentes en blanco, o que los aprendizajes de los alumnos empiecen en cero, ya que estos presentan una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje. Teoría de aprendizaje simple, teoría del aprendizaje concreto, teoría del aprendizaje significativo o teoría del aprendizaje complejo. A ver. Alternativa C, teoría del aprendizaje significativo. En este caso es pertinente con la teoría del aprendizaje significativo. Los principios de aprendizaje de esta teoría permiten conocer la estructura cognitiva del educando, orientando nuestra labor educativa y buscando en los alumnos experiencias y conocimientos que incidan en su aprendizaje. Caso 30. Según Jean Piaget, la interacción entre el individuo y su medio se manifiesta en la adaptación cognitiva, que se da mediante dos procesos. ¿Cuál de las alternativas contienen estos procesos? Asimilación y acomodación, asimilación y equilibrio, equilibrio y acomodación, u organización y adaptación. Bien, asimilación y acomodación. Esto está relacionado con la interacción entre el individuo y su medio que lo rodea. Continuamos con el caso 31. En el siguiente ejemplo de actividad, la docente Ana Ríos visita con sus estudiantes el mercado de abastos de la ciudad, con el objetivo que sus estudiantes conozcan el proceso comercial que ahí se desarrolla. Según sus conocimientos, ¿a qué modelo de aprendizaje y autor corresponde el ejemplo? Cognoscitivo,
Piaget, conductismo social, Brunner, cognoscitivo social, Vygotsky o conductismo, Bandurra. Bien, este modelo de aprendizaje se relaciona con el cognoscitivo social planteado por Vygotsky. Caso 32. La maestra Gladys observa que sus estudiantes pueden realizar algunos pensamientos lógicos, como darse cuenta que un cuadrado rojo pertenece a dos categorías, rojo y cuadrado, y que en matemáticas, si 3 más 4 es igual a 7, entonces 7 menos 4 es igual a 3. ¿A qué etapa del desarrollo de Piaget corresponden las características mencionadas? Sensorio-motor, operaciones formales, operaciones concretas u operaciones preoperacionales. Bien, la alternativa B, operaciones formales. ¿Por qué? Porque se está empleando un pensamiento formal. Caso 33. Francisco es un niño muy creativo. Luego de tomarse su tiempo para reflexionar sobre el tema o problema, empieza a transmitir ideas nuevas y diferentes para cada situación que se presenta. Entonces, se puede decir que Francisco tiene desarrollado el proceso cognitivo de memoria, atención, pensamiento, percepción. Bien, la alternativa C, pensamiento. Tiene desarrollado el proceso cognitivo de pensamiento. Caso 34. La maestra Rosario les manifiesta a sus estudiantes que si hacemos rápido y bien la tarea, vamos a tener más tiempo en el recreo. Los estudiantes se ponen de acuerdo y plantean hacerla pronto y sin errores. Según Lawrence Kohlberg, esta expresión manifiesta un desarrollo moral en el nivel preconvencional, convencional, postconvencional o interconvencional. Preconvencional. Si revisamos el concepto, la definición de preconvencional, está relacionado con el ponerse de acuerdo, ¿no? Los estudiantes se ponen de acuerdo con el maestro y plantean hacer la tarea lo más pronto posible y sin errores. Este es un desarrollo moral en el nivel preconvencional. Pues el propósito y el intercambio son típicos del individualismo en la etapa preconvencional. Caso 35. El estudiante Enrique se ha fracturado el pie en el partido de fútbol representando a su colegio y no puede asistir a clases, estando además cerca los exámenes bimestrales. Rocío, su compañera de aula, ha decidido ir a su casa para prestarle y repasar juntos los cuadernos. Ella está convencida que es una manera de ser recíproca, como él. De acuerdo al desarrollo moral de Piaget, la decisión de Rocío corresponde a una moral heterónoma, moral autónoma, moral obligada o moral recíproca. Bien, la alternativa B, moral autónoma. Continuamos con el caso 36. El maestro Miguel Minaya ha observado que Manuel
es un estudiante con un alto nivel de análisis y seguro de sí, pero con poca capacidad para respetar normas y cumplir responsabilidades. ¿Qué área de desarrollo tienen que promover Manuel aún más? ¿Afectiva, moral, cognitiva, social? Moral. ¿Por qué? Porque el estudiante Manuel tiene poca capacidad para respetar normas y cumplir responsabilidades. Caso 37. El juego cumple un papel fundamental en el desarrollo evolutivo de las personas. A diferencia de los niños, el adolescente se ubica evolutivamente en el juego constructivo, llamado también reglado, porque siempre sigue y respeta determinadas reglas. Siempre plantea juegos de competencia. Son muy estructurados y complejos. Gusta de juegos con la presencia de un árbitro. Bien, la alternativa A siempre sigue y respeta determinadas reglas. ¿Por qué? Porque en el enunciado dice que el juego constructivo, llamado también reglado, es decir, que respeta reglas. Continuamos con el caso 38. Los docentes de la institución educativa Don José de San Martín plantean que el desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica le permitirá a sus estudiantes incrementar conocimientos imprescindibles para su desarrollo, favorecer el rigor intelectual propio del razonamiento y la investigación, el dominio de las ciencias formales o comprender y actuar en el mundo. A ver, veamos. Comprender y actuar en el mundo. ¿Por qué? Porque las tres primeras alternativas son muy específicas. En cambio, la alternativa D abarca un campo más amplio, pues el pensamiento matemático y la cultura científica nos permitirá comprender y actuar en el mundo. Caso 39. El docente Ángel Campos utiliza estrategias mediante las cuales sus estudiantes utilizan la información de la que disponen para aplicarla o procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. Es seguro que hace ello para desarrollar en sus estudiantes la capacidad de inferir, secuenciar, discriminar, procesar información. Inferir, pues al utilizar información de la que disponen, aplican, la emplean de una manera diferente. Caso 40. Los estudiantes de la clase de física se niegan a creer que la fuerza de la gravedad es la misma para todos los objetos. Los estudiantes suponen que la velocidad a la que caen los objetos depende del material del que están constituidos. El docente propone que demuestre experimentalmente esta idea. Después de cierta discusión se plantea un experimento en que se dejará caer una pelota y una hoja de papel para medir su velocidad. Cuando los estudiantes han creído demostrar lo que proponían, el docente les solicita que metan en una bolsa de plástico tantas hojas de papel como sea posible, compactándolas y cerrando la bolsa antes de soltarla, al mismo tiempo que se suelta la pelota. En esta sesión, ¿qué proceso está llevando a cabo el docente según Jean Piaget?
el desequilibrio. Pues está contraponiendo dos posiciones, dos ideas para encontrar un desequilibrio y al final llegar a una conclusión valedera. Caso 41. ¿En cuál de las siguientes acciones está mejor representado el concepto de creatividad que desarrollan los estudiantes? ¿En la consulta del diccionario de la lengua castellana? ¿En el uso del uniforme deportivo del colegio para el campeonato intercolegial? ¿En la reorganización de los espacios de trabajo en el aula? ¿O en la realización de un taller utilizando el equipamiento que está fuera de uso? Bien, donde aplican mejor la creatividad los estudiantes es reorganizando los espacios de trabajo en el aula. Caso 42. Angélica, estudiante del segundo grado, quiere conocer mejor a una nueva compañera de clase. Usted, como docente, ¿qué le recomendaría? ¿Que le pida prestados los cuadernos de tareas? ¿Que le ayude a hacer tareas cuando esté desmotivado? ¿Que se comprometa a disculparlo ante todos los profesores? ¿Que propicie interacciones constantes en diferentes situaciones? Que propicie interacciones constantes con dicha compañera en diferentes situaciones. Es la mejor manera de conocer mejor a su nueva compañera. Caso 43. En la clase de matemática, el docente Juan Contreras desea desarrollar un trabajo colaborativo. Para ello plantea 5 ejercicios de expresiones algebraicas para que sean resueltos por sus estudiantes. Para dicha tarea, ¿cuál cree usted que debe ser la mejor manera de realizar dicho trabajo? ¿Que la tarea sea resuelta de forma individual por los estudiantes? ¿Que se formen en equipos y resuelvan la tarea? ¿Que los estudiantes utilicen el libro texto de matemática como ayuda para desarrollar la tarea? ¿O que los estudiantes desarrollen la tarea sin hacer ruido en el aula? Claro, obviamente es la respuesta B, que se formen en equipos y resuelvan la tarea. Es la mejor opción. Caso 44. La maestra Josefina presenta a sus estudiantes un anuncio del diario El Comercio, en donde aparece un gran grupo de personas damnificadas por el fenómeno del niño costero. Ella les pregunta, ¿pueden hacer una estimación de cuántas personas hay sin contar? ¿Podríamos saber cuántas personas hay en total? ¿Las podemos representar? Ante esta situación, ¿qué capacidad quiere desarrollar la maestra Josefina en sus estudiantes? Expresa decimales en forma gráfica y simbólica a partir de la información encontrada en medios escritos. Representa cantidades en forma concreta, gráfica y simbólica a partir de la información encontrada. Explora y describe de diversos contextos las nociones de números naturales a partir de la información encontrada en medios escritos, o buscar números en la prensa escrita y explicar su función. Bien, la alternativa B representa cantidades en forma concreta, gráfica y simbólica a partir de la información encontrada. Esa es la actividad que realizan los estudiantes.
Continuamos con el caso 45. ¿Cuál de las siguientes actividades pone mayor énfasis en el desarrollo de la capacidad de expresión oral de los estudiantes? Leer una noticia ecológica en el periódico y contarla al día siguiente en clase. Pedir a los alumnos que realicen un cancionero con sus canciones favoritas. Dialogar con un grupo de personas, identificar coincidencias y exponerlas en clase. O escuchar la lectura de un cuento que lee la maestra y redactar un final alternativo. Bien, la mejor opción es dialogar con un grupo de personas, identificando coincidencias y exponiéndolas en clase. Caso 46. José Linares, docente de la institución educativa Julio Cetello, del nivel secundaria, está cada vez más asombrado de la diversidad que presentan sus estudiantes. Características físicas, cognitivas, afectivas, morales, etc. Este hecho, obviamente, repercute en las formas particulares de aprender. El docente está desesperado porque le es imposible desarrollar actividades pertinentes. Si usted estuviese en el lugar del docente José, ¿qué estrategia utilizaría para atender esta diversidad? Organizar a los estudiantes con distintos criterios haciendo uso de diversos materiales y estrategias. Estandarizar estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo que se hace habitualmente en las clases que se planifica. Organizar a los estudiantes según resultados de la evaluación de ubicación y en equipos de trabajo. O atender a todos a través de múltiples estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bien, la mejor opción es estandarizar estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo que se hace habitualmente en las clases que se planifican. Entonces hay que estandarizar estrategias para atacar este problema, que es la diversidad que presentan los estudiantes en su ritmo de aprendizaje. Caso 47. Pablo Estupiñán es un estudiante que ha repetido el tercer grado. Su docente está preocupado porque muestra algunas señales de baja autoestima. ¿Cuál de las siguientes estrategias puede favorecer que el estudiante mejore su autoestima? ¿Darle el mismo trato que a cualquier otro estudiante del salón? ¿Graduar las actividades y ayudarle a identificar sus propios logros? ¿Evitar analizar con ellos errores que comete para que no se frustre? ¿O plantear actividades con baja demanda cognitiva que pueda realizar sin problemas? ¿Cuál es la mejor opción para este caso? Bien, la alternativa de plantear actividades con baja demanda cognitiva que pueda realizar fácilmente. Continuamos con el caso 48. César, estudiante de quinto grado, ha faltado varios días a la institución educativa porque estuvo enfermo. Al volver, la docente de aula le pidió a José que ayude a César a ponerse al día y José accedió inmediatamente a ayudarlo. De acuerdo a la teoría de la moral de Kohlberg, ¿cuál de las siguientes podría ser un razonamiento característico del nivel preconvencional que explique la decisión de José? Lo ayudaré porque no puedo decepcionar a mi profesora. Lo ayudaré porque si algún día yo falto, él va a tener que ayudar.
Lo ayudaré porque eso es lo que hacen los buenos compañeros. Lo ayudaré porque no va a entender la clase si alguien no lo ayuda. Bien, la alternativa B, lo ayudaré porque si algún día yo falto, él va a tener que ayudar. Esto se relaciona con el nivel preconvencional. Caso 49. En la institución educativa Inca Pachacútec del centro poblado de Cochas, en Cajatambo, la docente Irene Lojas está preparando con motivo del homenaje del Día de la Madre una obra teatral en quechua. Con esta actividad, la docente promueve la comprensión de los procesos históricos y geográficos de su localidad, el reconocimiento de expresiones culturales, el reconocimiento de expresiones artísticas o la valoración de la lengua originaria. Bien, el reconocimiento de expresiones culturales, pues harán una obra teatral en quechua, y lo cual es propio, un lenguaje propio de la comunidad, en este caso el centro poblado de Cochas. Caso 50. Manuel, estudiante del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Francisco Bolognesi, ha ocupado el primer puesto durante los 4 primeros años de estudios. En una entrevista con su tutor, le dijo que necesitaba reorientar su vida futura, porque los logros académicos que ha obtenido hasta ahora le han exigido la postergación de sus espacios afectivos y sociales. Le expresó asimismo que le gustaría reír, conversar y salir a divertirse para ser como sus compañeros. Además, manifestó ser muy sensible ante las necesidades ajenas. El tutor ha identificado que Manuel debe ser ayudado en el desarrollo de habilidades intrapersonales, habilidades expresivas, habilidades sociales o su orientación vocacional. A ver, ¿qué es lo que le falta al alumno Manuel? Habilidades sociales. Debe mejorar sus habilidades sociales. Continuamos con el caso 51. El alumno Alejandro del segundo grado de primaria presenta un trabajo en el área de ciencia, tecnología y ambiente. En él señala las características y cualidades del agua, el aceite y la gaseosa. Esto lo hace luego de haber realizado las comparaciones correspondientes durante la sesión de aprendizaje sobre características y cualidades de los líquidos. ¿Qué capacidades ha desarrollado Alejandro gracias a este proceso? Identifica los cambios de los líquidos según el recipiente que los contiene. Verifica los cambios que sufren los líquidos ante un estímulo. Identifica y explora características y cualidades de los líquidos. O deduce variaciones de las características y cualidades de los líquidos. Bien, en este caso está haciendo una comparación. Dice, lo hace luego de haber realizado las comparaciones correspondientes entre las características y cualidades de los líquidos. En consecuencia, deduce variaciones de las características y cualidades de tales. Continuamos con el caso 52. Si el niño Pedro de 5 años observa que su madre, la profesora Mari, limpia la casa porque vienen visitas,
Entonces, cada vez que vea a su madre limpiar, esperará la llegada de invitados. En esta situación concluimos lo siguiente. La conclusión a la que llega el niño va de lo particular a lo general. Se puede apreciar que ocurrió un razonamiento deductivo. La capacidad del niño para razonar y explicar parte de lo concreto de lo que observó. O se hace evidente un razonamiento transductivo en el niño. Bien, se puede apreciar que ocurrió un razonamiento deductivo. Deduce. El niño Pedro deduce que si la mamá limpia la casa es porque vendrán visitas. Caso 53. Amelia, estudiante del 4º grado, está escuchando la sesión de matemática y no entiende lo que explica el docente. Primero se preocupa y luego se dice a sí misma: la matemática no es mi fuerte, tendría que estudiar más. Felizmente soy buena en deportes y hablo y escribo muy bien en inglés. ¿Qué aspecto de la autoestima exhibe Adela? Autoconcepto, resiliencia, autonomía, autodefinición. Bien, la alternativa A, autoconcepto. Es el concepto propio que ella tiene de sí misma. Caso 54. Dalila Reyes está leyendo un texto y de pronto repara que no lo está comprendiendo del todo. Por eso vuelve a leer un par de párrafos, subraya las ideas principales y hace anotaciones al margen de la página. ¿Qué proceso permitió a Dalila darse cuenta que no estaba comprendiendo el texto? Percepción, memoria a largo plazo, autorregulación o memoria a corto plazo. Bien, aquí claramente es la autorregulación. Ella repara que no está comprendiendo un texto y vuelve a leerlo. Trata de regular su lectura, regular la comprensión del texto. Esto subrayando las ideas principales y haciendo anotaciones al margen de la página. Caso 55. Ernesto Maguiña, profesor de 5º de secundaria, plantea un reto a sus estudiantes. Les solicita que en grupos elaboren, sin salir del aula, un mapa esquemático de la plaza de armas de la comunidad en 15 minutos. ¿Qué característica del pensamiento formal permitirá a los estudiantes realizar la tarea? Puede realizar inferencias a partir de un texto, puede llegar a conclusiones a partir de hipótesis, no necesita la observación directa para describir un hecho, o no necesita manipular objetos concretos. Bien, la alternativa C es la más pertinente, aunque también podría ser la alternativa D, pues no manipula objetos concretos. Pero la mejor alternativa es que no necesita observar directamente la plaza de armas para describirla, para hacer un esquema, un mapa esquemático. Lo hace abstrayendo en forma mental o reconstruyendo la plaza de armas de su comunidad. Continuamos con el caso 56. La docente Carmen Asencios, de la institución educativa Jorge Chávez, lee con detenimiento la teoría referente a los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford
y concluye que sus estudiantes tienen diversas características. ¿En cuál de las siguientes situaciones podemos apreciar un estudiante de estilo de aprendizaje activo? Marcos se caracteriza porque cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema, lo hace sobre hechos reales y concretos. Mario se motiva cuando durante la clase se presenta actividades por hacer, aprender algo nuevo, las cuales le plantean nuevos desafíos de aprendizajes. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, Yamil siempre da su opinión sobre algún tema solo cuando está segura de lo que van a decir o hacer. La alumna Anita tiende a ser perfeccionista cuando tiene una tarea o problema. ¿Sigue una secuencia lógica de pasos para desarrollarla? La mejor alternativa es la letra B. Mario se motiva cuando durante la clase se presenta actividades por hacer, aprender algo nuevo, las cuales le plantean nuevos desafíos de aprendizaje. Caso 57. Cuando los estudiantes tienen la capacidad de prestar atención a los demás, con palabras y con gestos, para demostrar que comprendiste el mensaje. Esto les permite descubrir, percibir qué es lo que el otro siente y cuáles son sus necesidades. Todo esto tiene el propósito de desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, entender por qué la otra persona puede sentirse alegre o molesta. Estos enunciados corresponden a las siguientes habilidades: resiliencia y empatía, asertividad y cooperación, escucha activa y empatía, o atención y solidaridad. Resiliencia y empatía, en el sentido de que los estudiantes tienen una gran capacidad de prestar atención a los demás y comprender el mensaje, percibiendo qué es lo que el otro siente y cuáles son sus necesidades. Aquí podemos notar claramente la resiliencia y empatía. Caso 58. En el día del logro estuvieron presentes estudiantes, profesores, autoridades, padres y madres de familia de varias instituciones educativas. Los niños y niñas presentaron sus trabajos: maquetas, láminas, tejidos a palillos, juegos hechos con materiales de la zona, materiales de aprendizaje, tienditas escolares, etc. Expusieron ante una comisión respectiva y respondieron las preguntas del público. ¿Cuál de las actividades realizadas favorecen mejor el desarrollo de la expresión oral? Confección y presentación pública de los trabajos. Exponer y dialogar sobre la experiencia de producción de sus trabajos. Asistir a este evento y hacer la presentación respectiva. O debatir e intercambiar opiniones sobre los materiales didácticos. Bien, exponer y dialogar sobre la experiencia de producción de sus trabajos es la mejor manera de favorecer el desarrollo de la expresión oral, exponiendo y dialogando sobre cómo hicieron sus trabajos. Continuamos con el caso 59. Lucas tiene 1 año y medio de edad. Mientras jugaba con su papá, este
le ocultó uno de sus juguetes favoritos. Y aunque no lo veía, Lucas lo buscaba con insistencia hasta que su padre se lo devolvió. Este es un caso que se explica por la siguiente razón. Hay evidencia del desarrollo cognitivo en la etapa preoperacional y el egocentrismo del niño. El niño presenta la irreversibilidad y la no conservación propia de la etapa preoperacional. El niño se ubica en el estadio sensoriomotriz y está desarrollando la noción de permanencia del objeto. Muestra la traducción que corresponde a un niño en el estadio sensorio-motor. Bien, la alternativa C, el niño se ubica en el estadio sensorio-motriz y está desarrollando la noción de permanencia de objeto. Pues busca el juguete aunque no lo ve. Continuamos con el último caso, caso 60. ¿En cuál de las siguientes situaciones se distingue un alumno de estilo de aprendizaje teórico? William le pide a su maestra de ciencia y ambiente que lleve al grupo al laboratorio para experimentar lo aprendido en clase. En el aula, Ricardo se pone de pie constantemente y quiere realizar dinámicas en todas las clases. Antes de participar, María siempre piensa muy bien lo que va a decir. Francisco disfruta mucho cuando se informa en textos sobre aspectos que desconoce y siempre sigue pasos metódicos para solucionar problemas. A ver, en la situación de la alternativa D, Francisco disfruta mucho cuando se informa en textos sobre aspectos que desconoce, aprendizaje teórico, y sigue pasos metódicos para solucionar problemas. Entonces se basa en un aprendizaje teórico. Bien amigos, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo desde este enlace, este link. Y si quieren ver más videos, lo pueden hacer desde este otro enlace. Ahí tienen dos enlaces para ver otros videos. Muchas gracias.